¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las enseñanzas de Jesús pueden transformar tu vida hoy? Hoy en día, en medio de tantos desafíos e incertidumbres, buscamos respuestas que traigan paz a nuestros corazones y dirección a nuestras decisiones. Jesús, con su eterna sabiduría, nos dejó preciosas lecciones que siguen siendo verdaderas brújulas para nuestra vida. Piensa en la frase: necesito a Dios en mi vida. Esta declaración es más que palabras, es un grito del corazón, una demostración de que reconocemos nuestra dependencia de Dios en todos los ámbitos de la vida. Quiero invitarte a comentar aquí esta frase: necesito a Dios en mi vida. Escribe en los comentarios como un acto de fe y humildad, reconociendo que es Él quien puede traerte la paz y la fortaleza que buscas. Su interacción puede inspirar a otros a hacer lo mismo y fortalecer su camino espiritual. Hoy descubrirás 25 enseñanzas de Jesús que pueden cambiar la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. Cada una de estas enseñanzas lleva un mensaje poderoso que puede renovar tu fe, fortalecer tu esperanza y guiarte a vivir con un propósito. Al final del video, compartiré la enseñanza que considero la más impactante de todas, la que podría ser la clave para transformar tu relación con Dios y las personas que te rodean. Antes de continuar, quiero hacer una petición especial. Si crees que estos mensajes pueden marcar una diferencia en la vida de alguien, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. De esta manera, no solo te conectarás con contenido que fortalece tu fe, sino que también ayuda a difundir la palabra de Dios a otras personas. Cada me gusta, cada comentario y cada acción compartida es una semilla que plantamos para que más vidas puedan ser tocadas. Ahora, tómate un momento para reflexionar conmigo. Sé que las dificultades de la vida a menudo parecen insuperables. Quizás esté enfrentando problemas en su familia, en el trabajo o incluso sintiéndose desanimado en su fe. Pero recuerda, Jesús nos prometió que nunca estaríamos solos. Él está contigo ahora, listo para fortalecer tu corazón y guiarte. Quiero preguntarte, ¿qué crees que Dios está tratando de enseñarte hoy? Escribe en los comentarios. Juntos reflexionaremos y aprenderemos más sobre las enseñanzas de Jesús, que siguen tan vivas y transformadoras como lo han sido 2000 años. Hoy descubrirás poderosas enseñanzas que revelan cómo Jesús enfrentó desafíos, tocó corazones a través de sus palabras y nos enseñó a vivir con propósito y amor. Cada una de estas 25 enseñanzas está basada en la Biblia y fue elegida para brindar reflexiones prácticas que pueden transformar la forma en que ves tu vida y tus relaciones. A medida que exploremos cada enseñanza juntos, notarás cómo las palabras de Jesús permanecen vivas, atravesando siglos para llegar a nuestro presente con mensajes de paz, fortaleza y dirección. Estas enseñanzas no son solo historias del pasado, sino una valiosa guía para los desafíos que enfrentamos hoy. Y antes de continuar, quiero invitarte a que comentes aquí desde qué ciudad estás viendo. Celebremos juntos cómo la palabra de Dios va llegando a diferentes lugares, formando una cadena de fe que nos conecta. Y al final de este video, prepárate para un momento especial. Reflexionemos sobre la enseñanza más impactante de todas, la que puede renovar tu fe y traer una claridad sorprendente sobre el propósito que Dios tiene para tu vida. No te pierdas este momento transformador. Enseñanza 1. Amar a Dios sobre todo y sobre todos. ¿Por qué el amor a Dios debería ser la máxima prioridad en nuestras vidas? Esta es una pregunta que muchos se han hecho, especialmente en tiempos de incertidumbre o cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles. Jesús nos mostró que el amor a Dios es la base sobre la que todo debe construirse, y sin él nuestra vida pierde su verdadero significado. En el Evangelio de Mateo, Jesús declara:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22:37. Esta poderosa declaración nos invita a colocar a Dios en el centro de todas nuestras acciones, pensamientos y deseos. No es solo una sugerencia, sino un llamado a vivir con total entrega y devoción a nuestro Creador. Pero, ¿qué significa amar a Dios de esta manera? ¿Y por qué es esto tan importante? Amar a Dios con todo el corazón significa dedicarle nuestros sentimientos y pasiones, colocándolo por encima de todas las demás cosas que ocupan espacio en nuestro corazón. Amar con toda nuestra alma implica nuestra esencia, lo que somos en nuestra totalidad. Amar con todo entendimiento significa buscar conocerlo profundamente, permitiendo que su sabiduría guíe nuestras elecciones y acciones. Este tipo de amor nos transforma, nos dirige y le da propósito a nuestra vida. En la práctica, ¿cómo podemos vivir esta enseñanza? En primer lugar, esto requiere que tengamos tiempo diario con Dios, ya sea a través de la oración, la lectura de la Biblia o simplemente un momento de tranquilidad en su presencia. Es en estos momentos que fortalecemos nuestra conexión con Él y demostramos nuestra prioridad. Otra forma es alinear nuestras decisiones y actitudes con los valores que Dios nos enseña, anteponiendo su voluntad a la nuestra. Esto puede ser un desafío, pero es donde descubrimos la verdadera alegría y plenitud. Además, debemos aprender a confiar en Él, entregando nuestras preocupaciones y reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas. Un ejemplo práctico lo podemos ver en la historia de Abraham, quien demostró su amor incondicional a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, obedeciendo el orden divino. Aunque Dios proporcionó un cordero para reemplazar el sacrificio, Abraham nos dejó un ejemplo de fe y entrega total. Como él, estamos llamados a vivir con un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando no entendemos plenamente los planes de Dios. El amor a Dios es una elección diaria, es un compromiso continuo que nos moldea, nos fortalece y nos prepara para los desafíos de la vida. Piensa, ¿qué áreas de tu vida aún necesitan ser entregadas a Dios? Cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo que nos rodea encuentra el lugar que le corresponde. Y ahora, profundicemos aún más en las enseñanzas de Jesús. La siguiente enseñanza revela cómo el amor por los demás es esencial para reflejar el amor que dedicamos a Dios. Enseñanza 2. Ser pacíficos y promover la paz. ¿Por qué es tan importante vivir en paz y promoverla en medio de un mundo lleno de conflictos? En nuestros días, donde la división, el miedo y el odio parecen prevalecer, la enseñanza de Jesús sobre la paz se vuelve aún más relevante y urgente. Nos enseña que la verdadera paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una actitud que surge de un corazón transformado. Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Esta poderosa declaración nos recuerda que promover la paz es más que una elección, es un llamado. Quienes buscan la paz, quienes siembran armonía y unidad, reflejan el carácter de Dios. Ser pacificador significa actuar como Él actúa, con misericordia, gracia y amor. Pero, ¿qué significa en la práctica ser un pacificador? ¿Y por qué Jesús valora tanto esta cualidad? Ser un pacificador no se trata solo de evitar discusiones o conflictos. Significa buscar la reconciliación donde hay divisiones, llevar palabras de esperanza donde hay desesperación y construir puentes donde hay muros. Es una actitud activa que requiere valentía y compromiso con los valores del reino de Dios. Cuando Jesús pronunció estas palabras en el Sermón de la Montaña, no solo estaba describiendo una virtud, sino que nos llamaba a una acción transformadora. En la vida cotidiana, ¿cómo podemos vivir esta enseñanza? Primero, es esencial cultivar un corazón pacífico. Esto comienza con la oración,
pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y paciencia para afrontar situaciones difíciles. En segundo lugar, debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, especialmente en tiempos de tensión. La paz muchas veces nace del simple gesto de escuchar a los demás con empatía. En tercer lugar, debemos actuar como mediadores, promoviendo el diálogo y la comprensión en nuestras familias, en el trabajo o donde quiera que estemos. Una historia inspiradora que ejemplifica esto es la de José de Egipto. Aunque sus propios hermanos lo vendieron injustamente como esclavo, decidió perdonarlos y reconciliarse con ellos cuando tuvo la oportunidad. Su actitud no solo restauró a su familia, sino que trajo paz y prosperidad a todos. Al igual que José, tenemos el desafío de actuar con misericordia y buscar la reconciliación, incluso cuando estamos heridos. Ahora piensa, ¿hay alguien en tu vida con quien necesitas buscar la paz? Tal vez sea un familiar, un amigo o incluso alguien del trabajo. Ser pacificador significa tomar la iniciativa, incluso cuando parezca difícil. Jesús nos prometió que cuando hagamos esto, seremos llamados hijos de Dios, porque reflejamos su naturaleza. Si crees en la importancia de difundir este mensaje, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu interacción ayuda a llevar la palabra de Dios a otras personas, para que ellas también conozcan las enseñanzas de Jesús y puedan vivir con más paz en sus vidas. Juntos podemos crear una cadena de transformación. Y si has experimentado el poder de la paz en tu vida o quieres vivir más pacíficamente, comparte tu experiencia en los comentarios. Su testimonio puede inspirar a otros a buscar la paz y promover la reconciliación. Ahora, prepárense para la próxima enseñanza. Exploremos un principio que puede cambiar su perspectiva sobre cómo enfrentar las preocupaciones diarias y confiar completamente en Dios, a nosotros. No te lo pierdas. Enseñanza 3. Persevera hasta el final. No te rindas. ¿Por qué es tan importante perseverar, incluso cuando todo parece tan difícil? Esta es una pregunta que muchos se han hecho en momentos de debilidad y desánimo. Jesús, al hablar de perseverancia, nos dio una poderosa promesa que renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. El que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Estas palabras pronunciadas en el contexto de grandes desafíos nos muestran que la perseverancia es esencial para lograr la victoria. No se trata solo de seguir caminando, sino de permanecer firmes, confiando en que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen empujarnos al desánimo. Jesús sabía que enfrentamos pruebas, pero nos animó a mantenernos enfocados en la recompensa eterna que nos espera. ¿Qué significa entonces perseverar hasta el fin? Significa confiar en Dios incluso cuando las respuestas parecen llevar tiempo. Es tener fe, incluso cuando las oraciones aún no han sido respondidas. Es permanecer fiel, incluso en medio de las tentaciones y dificultades. Jesús nos enseña que la perseverancia no es una habilidad natural, sino algo que cultivamos con paciencia, oración y fe en la promesa divina. En la práctica, ¿cómo podemos vivir esta enseñanza? En primer lugar, es fundamental recordar la promesa de Dios. Él nunca nos abandona. Incluso en los momentos más oscuros, Él está ahí, sosteniéndonos. Segundo, debemos aprender a confiar en los tiempos de Dios. A veces, la respuesta o la victoria no llega de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté actuando. Finalmente, es importante buscar fuerza en la comunión con otros hermanos en la fe, quienes pueden animarnos y ayudarnos a llevar nuestras cargas. Una poderosa metáfora de la perseverancia es la de un agricultor que planta semillas. Trabaja con dedicación, pero sabe que no obtendrá los frutos al día siguiente. Espera pacientemente, riega y cuida la tierra, incluso sin ver resultados inmediatos.
Al igual que el agricultor, estamos llamados a plantar semillas de fe y confiar en que, en el momento adecuado, Dios traerá la cosecha. Ahora, reflexiona. ¿Hay algún área de tu vida en la que estás a punto de rendirte? Tal vez sea un sueño, una oración o incluso una relación. Jesús nos invita a perseverar, porque sabe que la victoria llega para quien no se rinde. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar y esperar el tiempo de Dios? Y a medida que continuamos este viaje a través de las enseñanzas de Jesús, la siguiente enseñanza nos invita a explorar un principio que puede ayudarnos a aliviar las preocupaciones cotidianas y a depositar nuestra total confianza en Dios. No te lo pierdas. Enseñanza 4. Honra a Dios con tus elecciones y prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que realmente guían tu vida? Esta es una pregunta sobre la que Jesús nos lleva a reflexionar cuando nos enseña sobre la importancia de poner a Dios por encima de todo. A menudo nos sentimos tentados a dividir nuestra atención entre lo espiritual y lo material, pero Jesús nos recuerda que no podemos servir a dos señores. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, «Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas». Mateo 6:24. Esta declaración directa y poderosa nos llama a evaluar nuestras elecciones y prioridades, colocando a Dios en el centro de todo. No está diciendo que los recursos materiales sean malos, sino que el apego a ellos puede fácilmente alejarnos de nuestro propósito espiritual. Cuando elegimos honrar a Dios con nuestras decisiones, demostramos dónde está realmente nuestro corazón. ¿Por qué Jesús pone tanto énfasis en este punto? Porque nuestras prioridades revelan quién o qué ocupa el trono de nuestro corazón. Cuando permitimos que las riquezas, el estatus o incluso nuestras ambiciones personales tomen el lugar de Dios, terminamos lejos de la paz y el gozo que Él nos ofrece. Esta enseñanza es una invitación a depositar nuestra confianza en lo eterno y no en lo fugaz. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, es esencial que examinemos nuestras elecciones y motivaciones. ¿Buscamos agradar a Dios en nuestras acciones o simplemente satisfacer nuestros propios deseos? En segundo lugar, debemos aprender a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, usándolos para bendecir a otros y cumplir el propósito que Él nos ha confiado. Finalmente, es importante tomarnos un tiempo para reflexionar sobre lo que es realmente valioso en nuestras vidas, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos enfocados en lo que importa. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de una balanza. Imagínate que de un lado están los valores eternos de Dios y del otro las preocupaciones y ambiciones terrenales. Cuando nuestras vidas están fuera de equilibrio, nos sentimos abrumados y perdemos de vista lo que es más importante. Pero cuando elegimos darle prioridad a Dios, la balanza se ajusta y encontramos estabilidad y propósito. Ahora piensa por un momento, ¿cuáles son las cosas que más espacio han ocupado en tu mente y en tu corazón? ¿Hay algo que necesitas realinear para honrar más a Dios en tus elecciones y prioridades? Esta reflexión es fundamental para que podamos vivir más plenamente y alineados con el propósito divino. Y mientras continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, prepárese para descubrir en la siguiente enseñanza cómo Él nos invita a confiar en Dios con todas nuestras preocupaciones. Esta lección traerá paz a tu corazón y cambiará la forma en que enfrentas los desafíos diarios. Norte, no te lo pierdas. Enseñanza 5. No juzgar a los demás para no ser juzgados. ¿Con qué frecuencia somos rápidos en señalar los errores de otras personas, pero tan lentos en notar los nuestros? Esta reflexión es fundamental para que comprendamos la enseñanza de Jesús sobre el juicio.
una de las más difíciles de poner en práctica para nosotros. Nos advierte sobre las consecuencias de juzgar, invitándonos a examinar primero nuestro propio corazón antes de mirar a los demás. Jesús dijo: «No juzguéis para que no seáis juzgados». Mateo 7:1. Esta frase, tan directa como profunda, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene defectos e imperfección. Cuando juzgamos a los demás, muchas veces lo hacemos sin conocer todos los detalles o intenciones. Jesús nos enseña que el juicio pertenece a Dios, ya que solo Él ve todo con justicia y perfección. ¿Por qué Jesús nos llama a no juzgar? Porque el juicio es una barrera que nos impide amar plenamente. Cuando juzgamos, nos colocamos en una posición de superioridad, olvidando que todos necesitamos la gracia divina. Además, cuando nos centramos en los fracasos de los demás, no nos damos cuenta de áreas de nuestra propia vida que necesitan ser transformadas. Esta enseñanza no significa ignorar lo que está mal, sino afrontar las situaciones con humildad, amor y sabiduría. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la práctica? Primero, debemos desarrollar una postura de humildad. Antes de criticar a alguien, es importante reflexionar sobre nuestras propias actitudes y buscar mejorar lo que aún necesita ser ajustado en nosotros. En segundo lugar, es fundamental aprender a escuchar con empatía. A menudo, un error o comportamiento que juzgamos puede ser el resultado de un dolor o dificultades que desconocemos. Finalmente, es necesario entregar nuestros juicios a Dios, pidiéndole que nos guíe para actuar con compasión y justicia. Una metáfora sencilla para ilustrar esta enseñanza es la del espejo. Cuando juzgamos a los demás, en realidad estamos sosteniendo un espejo que refleja nuestras propias faltas. En lugar de centrarnos en el reflejo de los demás, Jesús nos invita a mirarnos a nosotros mismos y permitir que Dios obre en nuestras vidas. Este autoexamen nos transforma y nos prepara para ser instrumentos de amor y reconciliación. Ahora piensa, ¿hay alguien a quien has estado juzgando o criticando sin entender realmente su situación? Tal vez sea un amigo, un familiar o incluso alguien del trabajo. Jesús nos desafía a reemplazar el juicio por la compasión, buscando comprender y, si es posible, ayudar. Este es el camino que tomó y el ejemplo que nos dejó. Mientras reflexionamos sobre la importancia de evitar el juicio, la siguiente enseñanza nos guiará a comprender el verdadero significado de confiar a Dios todas nuestras necesidades, aliviando las preocupaciones que muchas veces pesan en nuestro corazón. Te sorprenderá el poder de esta enseñanza. No te lo pierdas. Enseñanza 6. Confía en que Dios suplirá todas tus necesidades. ¿Cuántas veces te has preocupado por el mañana sintiéndote abrumado por las incertidumbres de la vida? Jesús, conociendo el corazón humano, nos dejó un mensaje lleno de consuelo y esperanza, enseñándonos que no necesitamos vivir dominados por la ansiedad, ya que Dios cuida cada detalle de nuestra existencia. Jesús dijo: «Mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Mateo 6:26. Este versículo nos invita a mirar a nuestro alrededor y notar la provisión divina en la creación. Si Dios cuida de las aves, que ni siembran ni cosechan, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza? Esta declaración es un llamado a confiar plenamente en Dios, quien conoce nuestras necesidades incluso antes de que se las pidamos. Pero, ¿por qué Jesús enfatiza este punto? Porque la preocupación excesiva nos roba la paz y nos hace olvidar que Dios es soberano y fiel. Cuando cedemos a la ansiedad, dejamos de centrarnos en Dios y lo ponemos en nuestras propias limitaciones. Jesús nos enseña que confiar en Dios es reconocer que Él tiene el control, incluso cuando no podemos ver la solución inmediata. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, debemos practicar la entrega diaria a Dios.
Esto significa comenzar cada día con una oración sincera, diciendo: Señor, confío en que tú suplirás todo lo que necesito hoy. En segundo lugar, debemos sustituir la preocupación por la gratitud. Cuando estamos agradecidos por lo que ya tenemos, nuestra perspectiva cambia y reconocemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Finalmente, es importante actuar con fe, haciendo nuestra parte, pero dejando en manos de Dios el resultado final. Una metáfora sencilla para ilustrar esta enseñanza es la de un río que fluye tranquilamente, sin esfuerzo, porque sabe que su nacimiento es constante. Así debemos vivir, confiando en que nuestra fuente es Dios, quien nunca deja de proveernos de lo que necesitamos. Cuando aceptamos esta verdad, nuestras preocupaciones comienzan a disminuir y encontramos descanso para nuestra alma. Ahora piensa, ¿hay algún área de tu vida en la que te ha resultado difícil confiar en Dios? Tal vez sea en relación con su salud, sus finanzas o incluso sus decisiones futuras. Jesús nos invita a descansar en Él, sabiendo que su cuidado es constante y fiel. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que en medio de ellos podemos estar seguros de que Él está con nosotros y nos proporcionará todo lo que necesitamos. Y a medida que continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a comprender cómo vivir con sencillez y claridad puede iluminar la vida de los demás. No te pierdas el próximo poderosa reflexión. Enseñanza 7. Guarda tus tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Qué es realmente valioso para ti? Es una pregunta que nos hace reflexionar profundamente sobre dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, esfuerzo y corazón. Jesús nos advierte sobre el peligro de acumular tesoros que son transitorios y nos invita a dirigir nuestro enfoque hacia lo eterno. Él enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 20. Con estas palabras Jesús nos recuerda que todo aquí en la tierra es temporal. Las riquezas pueden ser robadas, las posesiones pueden deteriorarse, pero lo que acumulamos en el cielo permanece para siempre. Nos llama a vivir con una perspectiva de eternidad, invirtiendo en cosas que tienen valor eterno. ¿Por qué Jesús dio esta enseñanza? Porque Él sabe que nuestros corazones siguen lo que valoramos. Si ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, nos volvemos esclavos de ellas. Pero cuando buscamos tesoros celestiales, nuestro corazón se alinea con los valores de Dios. Esto no significa que no podamos poseer bienes materiales, sino que ellos no deben poseernos a nosotros. La atención no se centra en lo que acumulamos aquí, sino en el impacto eterno de nuestras decisiones. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, evalúa dónde está tu corazón. Pregúntate: ¿estoy más preocupado por lo que puedo lograr en la tierra o por lo que puedo construir para la eternidad? En segundo lugar, invierta en las relaciones. Ayudar a los demás, amar sinceramente y compartir el amor de Dios son formas de acumular tesoros en el cielo. En tercer lugar, utilice sus recursos sabiamente. Dios nos da bienes y oportunidades para que podamos bendecir a otros y glorificar su nombre. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un viajero que lleva solo lo necesario para su viaje. No acumula peso innecesario, porque sabe que su destino final es más importante que el camino. Asimismo, somos peregrinos en este mundo, y nuestro enfoque debe estar en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y la vida eterna. Ahora reflexiona: ¿cuál ha sido el tesoro de tu corazón? ¿Hay algo que necesites reorganizar para darle más espacio a los valores eternos de Dios? Esta es una pregunta que Jesús nos invita a responder con sinceridad y fe, permitiéndole transformar nuestras prioridades y enseñarnos cómo vivir plena y significativamente.
Si este mensaje te tocó el corazón, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a compartir las enseñanzas de Jesús con aún más personas. Juntos podemos llevar la palabra de Dios más lejos y llegar a vidas que necesitan escuchar estas verdades. Y mientras continuamos con las enseñanzas de Jesús, el próximo nos mostrará cómo la humildad y el servicio pueden acercarnos aún más a Dios. No te pierdas esta reflexión contestador. Enseñanza 8. Cuidar a los necesitados y practicar la generosidad. ¿Qué significa realmente vivir generosamente? Jesús nos mostró que la verdadera generosidad no está solo en dar lo que tenemos, sino en ofrecer con amor lo que puede transformar la vida de los demás. Sus palabras nos desafían a mirar más allá de nuestras propias necesidades y participar activamente en el cuidado de quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Él enseñó: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Mateo 25, 35, 36. Aquí Jesús nos recuerda que cuidar de los necesitados es más que un gesto de caridad, es una expresión práctica del amor de Dios. Él conecta el cuidado de los demás con nuestra relación con Él, mostrando que al ayudar a los demás estamos sirviendo a Cristo mismo. ¿Por qué Jesús pone tanto énfasis en este punto? Porque el amor genuino se demuestra con acciones. Cuidar a los necesitados es una manifestación tangible de nuestra fe. Cuando ignoramos a los necesitados, estamos descuidando el llamado de Jesús a ser sus manos y pies en este mundo. Además, esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a las personas que nos rodean, con compasión o indiferencia. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza en la vida cotidiana? En primer lugar, es importante ser conscientes de las necesidades que nos rodean. Podría ser un vecino que necesita un plato de comida, un amigo que está pasando por dificultades o incluso un extraño con el que nos cruzamos en el camino. En segundo lugar, es fundamental actuar con intencionalidad, no solo ofreciendo lo que queda, sino dedicando sinceramente tiempo, recursos y amor. Finalmente, es fundamental incluir la generosidad en nuestra rutina, no como un evento ocasional, sino como un estilo de vida que refleja la bondad de Dios. Una metáfora que ejemplifica esta enseñanza es la de una fuente de agua que nunca se seca. Cuanto más comparte, más abundante se vuelve. También lo es la generosidad. Cuando ofrecemos de corazón, Dios multiplica lo que tenemos, tanto en recursos como en alegría y propósito. Ahora reflexiona, ¿hay alguien en tu vida que necesita tu ayuda? Podría ser algo pequeño, como una palabra de aliento, o algo más grande, como ayuda práctica. Jesús nos recuerda que ninguna acción generosa es demasiado pequeña, ya que cada gesto tiene el potencial de traer esperanza y renovar la fe de alguien. Y a medida que continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a comprender cómo vivir con humildad nos acerca a Dios y nos convierte en ejemplos vivos de su amor. Prepárate para una reflexión que puede transformar tu forma de verte a ti mismo y a los demás. No te lo pierdas y quédate con este video hasta el final, porque hay algo especial reservado que puede traer claridad a lo que estás enfrentando hoy y al final diremos una oración especial poderosa por tu vida al final de este video. Enseñanza 9. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar a alguien tanto como nos amamos a nosotros mismos? Esta es una pregunta sobre la que Jesús nos invita a reflexionar profundamente. Pone el amor a los demás como uno de los mandamientos más grandes, tan importante como el amor a Dios, ya que es a través de este amor que demostramos la esencia de nuestra fe. Jesús declaró: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Con estas palabras nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción que requiere esfuerzo, empatía y sacrificio. Este tipo de amor
va más allá de las palabras y se expresa en actitudes que construyen y transforman tanto nuestra vida como la de los demás. ¿Por qué Jesús hizo de esta enseñanza una prioridad? Porque el amor al prójimo es reflejo del amor de Dios en nosotros. Cuando amamos a los demás, demostramos la presencia de Dios en nuestras vidas, creando un ambiente de comunión, bondad y paz. Este amor nos une y derriba barreras, transformando los conflictos en oportunidades de reconciliación y comprensión. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? Primero, practica la empatía. Ponte en el lugar de la otra persona antes de actuar o juzgar, buscando comprender sus luchas y necesidades. En segundo lugar, muestra tu amor con acciones concretas, ya sea ofreciendo ayuda, escuchando con paciencia o simplemente estando presente en los momentos difíciles. En tercer lugar, cultive un espíritu de perdón, aprendiendo a dejar de lado las heridas y reconstruyendo relaciones basadas en el amor y la comprensión. Una historia que ilustra bien esta enseñanza es la parábola del buen samaritano. En él, Jesús describe a un hombre que, a pesar de no tener ninguna obligación cultural o religiosa, se detuvo para ayudar a alguien necesitado. Trató las heridas del herido, lo llevó a un refugio y pagó por su recuperación. El buen samaritano no preguntó quién era este hombre, ni si merecía su ayuda. Simplemente actuó con amor y compasión. Esta historia nos enseña que el verdadero amor por los demás es incondicional y va más allá de las fronteras de creencias, culturas y circunstancias. Ahora reflexiona, ¿quién en tu vida necesita hoy de tu amor? Podría ser alguien cercano a usted que esté enfrentando dificultades, o incluso un extraño que se cruzará en su camino. Jesús nos desafía a amar generosa y sinceramente, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Y mientras continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, prepárate para profundizar en un principio que nos llama a ser luz en este mundo. Descubramos cómo nuestras buenas obras pueden glorificar a Dios e inspirar a otros. No te lo pierdas. Enseñanza 10. Sean luz en el mundo, reflejando buenas obras. ¿Cómo puede tu vida impactar positivamente el mundo que te rodea? Jesús nos invita a ser luz, no solo para iluminar nuestro camino, sino para reflejar la gloria de Dios y guiar a otros hacia Él. Esta es una de las mayores responsabilidades y privilegios que recibimos como seguidores de Cristo. Jesús dijo, «Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Esta enseñanza nos muestra que nuestras acciones no son solo un reflejo de nuestra fe, sino también un testimonio vivo que puede inspirar a otras personas. Cuando permitimos que nuestra luz brille, brindamos la oportunidad a otros de conocer la bondad y el amor de Dios. ¿Por qué Jesús nos llama a ser luz? Porque el mundo necesita esperanza. En medio de la oscuridad de la incertidumbre, el dolor y el conflicto, estamos llamados a aportar claridad, consuelo y dirección. Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, quien nos permite vivir de una manera que glorifica su nombre. Jesús sabía que cuando reflejamos sus buenas obras, tocamos vidas de una manera que las palabras por sí solas no pueden. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, permite que Dios obre en tu corazón. Para que tu luz brille, debe provenir de una conexión genuina con Dios a través de la oración y la obediencia a su palabra. En segundo lugar, practique la bondad intencional. Los pequeños actos de generosidad, como ayudar a alguien necesitado u ofrecer palabras de aliento, tienen un impacto profundo. En tercer lugar, viva con integridad. Tus acciones hablan más que tus palabras, y un carácter moldeado por Dios es un reflejo brillante de su luz. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un faro en una noche oscura.
El faro no es el origen de la luz, sino que refleja una fuente que guía a los navegantes hacia un lugar seguro. Nosotros también, llamados a reflejar la luz de Cristo, señalando el camino a aquellos que están perdidos o confundidos. Incluso cuando parece que nuestra luz es pequeña, marca la diferencia en medio de la oscuridad. Ahora piensa, ¿cómo has reflejado la luz de Dios en tu vida diaria? ¿Hay algún área en tu vida donde esta luz puede brillar más? Jesús nos invita a ser faros de esperanza y amor, mostrando, a través de nuestras acciones, que Dios es bueno y digno de toda gloria. Y a medida que continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a un llamado a actuar con humildad y servicio. Descubramos cómo esta postura nos acerca aún más a Dios y transforma el mundo que nos rodea. No te lo pierdas. Enseñanza 11. Sé generoso y comparte lo que tienes. ¿Qué significa vivir una vida de verdadera generosidad? Jesús nos enseña que hay más alegría en dar que en recibir, invitándonos a experimentar el impacto transformador de compartir lo que tenemos con los demás. La Biblia nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Con estas palabras, aprendemos que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes, sino en la disposición a compartir con sinceridad y amor. Esta enseñanza nos desafía a ir más allá de lo que es cómodo, a vivir con el corazón abierto y a ver la generosidad como una expresión de gratitud a Dios. ¿Por qué este principio es tan poderoso? Porque cuando damos, reflejamos el carácter de Dios, quien nos da en abundancia. Él no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos da la oportunidad de ser canales de bendición para los demás. La generosidad no se mide por cuánto damos, sino por la actitud de nuestro corazón. Jesús nos lo mostró cuando alabó la ofrenda de la viuda pobre que aun con tan poco dio todo lo que tenía con amor y fe. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esto nos ayuda a ver nuestros recursos, ya sean tiempo, talentos o bienes materiales, como herramientas para ayudar a los demás. En segundo lugar, podemos empezar con pequeños gestos, ofrecer apoyo a un amigo, donar algo a alguien que lo necesita o invertir nuestro tiempo en escuchar a alguien que está pasando apuros. Finalmente, debemos cultivar una actitud constante de gratitud, recordando que compartiendo estamos contribuyendo al reino de Dios. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un río. Recibe agua de su manantial, pero no la retiene para sí. En cambio, el agua fluye libremente, llega a tierras lejanas y las hace fértiles. Asimismo, estamos llamados a permitir que las bendiciones que recibimos de Dios fluyan a través de nosotros, trayendo vida y alegría a quienes nos rodean. Cuando guardamos todo para nosotros mismos, nos volvemos como lagos estancados, pero al compartir, nos convertimos en ríos vivos, siempre renovados. Ahora, reflexiona. ¿Qué tienes tú que pueda bendecir la vida de otra persona? Quizás no sea algo material, sino un gesto de bondad o palabras de aliento. Recuerda que ningún aporte es pequeño cuando se hace con amor y sinceridad. Cuando damos, no solo ayudamos a los demás, sino que también experimentamos el gozo divino que transforma tanto al que da como al que recibe. Y a medida que continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a comprender el poder del perdón y cómo puede liberar nuestros corazones de las ataduras del pasado. Prepárate para una lección que traerá ligereza y sanación a tu vida. No te lo pierdas. Enseñanza 12. No te preocupes por el mañana. Confía en Dios. ¿Cuántas veces has perdido la paz preocupándote por algo que aún no ha sucedido? Jesús nos enseña que vivir llenos de ansiedad por el futuro puede robarnos la alegría del presente y desconectarnos de la confianza en Dios, quien tiene control sobre todo.
Él dijo, «No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus preocupaciones». Mateo 6:34. Con estas palabras, Jesús nos llama a confiar en la divina providencia y a vivir el día a la vez. Él sabe que el futuro puede parecer incierto, pero también nos recuerda que Dios es fiel y ya está trabajando por nosotros. ¿Por qué Jesús nos ordena que no nos preocupemos? Porque la preocupación excesiva es inútil y agotadora. No resuelve los problemas del futuro, pero agota nuestras fuerzas en el presente. Jesús quiere que confiemos en Él, sabiendo que, así como Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, también cuida cada detalle de nuestras vidas. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con paz y propósito. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, comience cada mañana entregando sus preocupaciones a Dios en oración. Dile lo que hay en tu corazón y confía en Él para satisfacer tus necesidades. En segundo lugar, céntrese en el presente. En lugar de gastar energía imaginando escenarios futuros, concéntrese en las oportunidades y desafíos actuales. Finalmente, cultive la gratitud. Cuando reconocemos las bendiciones que ya tenemos, fortalecemos nuestra fe en que Dios seguirá cuidándonos. Una metáfora sencilla para entender esta enseñanza es la de llevar una mochila. Imagina que, con cada preocupación, añades peso extra a la mochila que llevas. Al final, se vuelve tan pesado que es imposible seguir adelante. Pero Jesús nos invita a quitarnos estos pesos y entregárselos a Él, permitiéndonos caminar más livianos y confiados. Él nunca quiso que cargáramos solos las cargas del mañana. Ahora piensa, ¿qué te ha estado quitando la paz últimamente? ¿Hay algo que necesitas entregarle a Dios? Cuando confías en Él, te darás cuenta de que no necesitas tener todas las respuestas, porque Él ya se está ocupando de lo que ni siquiera has visto todavía. Si este mensaje llegó a tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. De esta manera nos ayudas a difundir este mensaje de esperanza a más personas. Juntos podemos marcar la diferencia, llevando el amor y la palabra de Dios aún más lejos. Y mientras continuamos, prepárate para la siguiente enseñanza, que nos invita a reflexionar sobre cómo la misericordia nos acerca al corazón de Dios. Una lección poderosa que puede transformar la forma en que vemos a los demás y a nosotros mismos. No te lo pierdas. Enseñanza 13. Buscar la santidad como propósito en la vida. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que significa ser santo? Jesús nos llama a una vida de santidad, no como un ideal inalcanzable, sino como un propósito diario que refleja el carácter de Dios en nosotros. Este llamado nos desafía a vivir de maneras que honren a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Él nos instruye, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Esta poderosa frase nos invita a buscar la santidad como una meta constante, reconociendo que la perfección divina es nuestro modelo. Jesús nos recuerda que aunque seamos imperfectos, podemos crecer en santidad permitiendo que Dios transforme nuestros pensamientos, acciones y actitudes. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Porque la santidad es la esencia de nuestra relación con Dios. No significa ausencia de fracasos, sino un corazón vuelto hacia Él, dispuesto a aprender y obedecer. La santidad nos separa del pecado y nos acerca al propósito divino, permitiéndonos vivir una vida que glorifica a Dios e impacta a quienes nos rodean. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? Primero, manténgase conectado con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Estos momentos nos ayudan a discernir lo que le agrada y nos dan fuerza para evitar decisiones que nos alejen de su voluntad. Segundo,
Examina tus actitudes y toma decisiones conscientes para alinear tus acciones con los principios de Dios. Por ejemplo, elija ser honesto incluso cuando sea difícil, o muestre paciencia en situaciones desafiantes. Finalmente, confía en la gracia de Dios para guiarte a través de este proceso, sabiendo que Él es quien nos permite vivir en santidad. Una metáfora sencilla de esta enseñanza es la de un escultor trabajando en una pieza de mármol. Con cada golpe del cincel, elimina las partes que no forman parte de la obra maestra que imagina. Así también es Dios con nosotros. Moldea nuestra vida, quitando lo que no pertenece a su propósito y revelando poco a poco la belleza de la santidad en nosotros. Ahora piensa, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser moldeadas por Dios para que puedas vivir en santidad? ¿Hay hábitos, actitudes o pensamientos que debemos entregarle a Él? La invitación de Jesús es clara. Ser santos es un proceso continuo, pero también es un camino que nos acerca al corazón de Dios. Y mientras continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, el próximo nos desafiará a actuar con humildad y misericordia, mostrando cómo estas virtudes reflejan la gracia de Dios en nuestras vidas. No te lo pierdas. Enseñanza 14. Practica la humildad en todas las situaciones. ¿Por qué Dios valora tanto la humildad? Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en exaltarnos a nosotros mismos, sino en reconocer nuestras limitaciones y vivir con un corazón humilde. Esta enseñanza contrasta directamente con los valores mundanos, que a menudo promueven el orgullo y la autosuficiencia. Declaró, el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Estas palabras nos recuerdan que para Dios la humildad es una virtud esencial. Cuando elegimos humillarnos, reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, y esto nos coloca en una posición de dependencia y gratitud. Pero ¿por qué es tan importante la humildad? Porque deja espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. El orgullo nos cierra el crecimiento y nos aleja de Dios y de las personas, mientras que la humildad nos enseña a escuchar, aprender y servir. Cuando nos ponemos en una posición humilde, permitimos que Dios nos moldee y exalte en su tiempo y según su voluntad. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? Primero, practique escuchar más y hablar menos. La humildad se manifiesta cuando priorizamos comprender a los demás en lugar de imponer nuestras opiniones. En segundo lugar, reconoce tus faltas y pide perdón cuando sea necesario. Admitir errores no es señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Finalmente, valorar el trabajo en equipo y mostrar gratitud, reconociendo el esfuerzo de los demás y dando gloria a Dios por cada logro. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la del árbol frutal. Cuanto más fruto lleva, más se inclinan sus ramas hacia el suelo. También lo es una persona humilde. Cuantas más bendiciones recibe, más se inclina en gratitud y servicio, reflejando la bondad de Dios para con el mundo. Ahora piensa, ¿hay algún área en tu vida donde el orgullo ha obstaculizado tu relación con Dios o las personas? Quizás sea un momento para reflexionar, pedir la guía de Dios y dejar que la humildad moldee tus actitudes y acciones. Y a medida que sigamos las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a descubrir cómo perdonar siempre, incluso cuando parezca imposible. Exploremos cómo el perdón puede traer liberación y restaurar relaciones. La siguiente y última enseñanza es fundamental para conectar todo lo que hemos hablado hasta ahora. No te lo pierdas. Podría ser exactamente lo que Dios quiere que escuches. No te lo pierdas. Enseñanza 15. Servir a los demás con corazón puro. ¿Qué significa servir con un corazón verdaderamente puro? Jesús, a lo largo de su vida, nos mostró que el servicio a los demás es más que una acción. Es una expresión de amor y humildad genuinos. Nos dio el mejor ejemplo de cómo vivir una vida de servicio, poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. Declaró,
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Estas palabras revelan el propósito de la venida de Jesús. Él no buscó ser exaltado ni reconocido, sino que dedicó su vida a servir y salvar a la humanidad. Su ejemplo nos enseña que el verdadero significado de la grandeza está en entregarse a los demás con corazón puro y sin segundas intenciones. ¿Por qué Jesús nos llama a servir? Porque el servicio nos moldea a la imagen de Dios. Nos enseña a salir de nuestra zona de confort, a abandonar el egoísmo y centrarnos en el bienestar de los demás. Al servir con pureza de corazón, no solo bendecimos a los demás, sino que también nos acercamos más a Dios, viviendo de acuerdo con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, identifique las oportunidades que le rodean. Pequeños gestos, como ayudar a un vecino, ofrecer su tiempo para escuchar a alguien o contribuir a la necesidad de una persona, son formas poderosas de demostrar el amor de Dios. En segundo lugar, sirve sin esperar nada a cambio. Cuando colocamos la pureza de corazón en el centro de nuestras acciones, reflejamos el amor incondicional de Jesús. Finalmente, sea consistente. El servicio a los demás no es una acción aislada, sino una forma continua de vivir. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de una vela. Al encender otra vela, ésta no pierde su llama, sino que multiplica la luz. Asimismo, cuando servimos a los demás, no perdemos nada más que aumentar la luz y la bondad en el mundo, creando una corriente de amor que transforma vidas. Ahora reflexiona. ¿Hay alguien a tu alrededor que podría ser bendecido por tu servicio? Piensa en formas prácticas de demostrar el amor de Dios a través de tus acciones. Jesús nos llama a servir con alegría y dedicación, porque al hacerlo seguimos sus pasos y vivimos según su corazón. Y mientras continuamos nuestro viaje a través de las enseñanzas de Jesús, prepárese para descubrir cómo el perdón es una clave poderosa para la libertad y la curación. Una reflexión que puede cambiar para siempre la forma de ver las relaciones y el amor de Dios. Repasemos esta lección juntos. Transformador. Enseñanza 16. Orad y bendecid incluso a vuestros enemigos. ¿Cómo es posible amar a alguien que nos ha dañado o lastimado? Este es uno de los desafíos más profundos que Jesús nos presenta, pero también es una de las enseñanzas más transformadoras. Nos llama a un amor que trasciende los sentimientos y va directamente al corazón del carácter cristiano. Amar y bendecir, incluso a aquellos que se levantan contra nosotros. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Esta declaración radical nos desafía a vivir de una manera que va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Él no solo nos pide que perdonemos, sino que amemos, oremos y bendigamos a quienes nos persiguen. Este tipo de amor refleja el corazón de Dios, que ama a todos, incluso a aquellos que aún no lo han reconocido. ¿Por qué Jesús nos llama a este nivel de amor? Porque amar a nuestros enemigos nos libera del peso del odio y nos acerca a la verdadera paz. Cuando guardamos rencor o albergamos resentimiento, somos nosotros los que sufrimos. El amor y la oración por aquellos que nos han herido no solo revelan la gracia de Dios en nosotros, sino que también tienen el poder de transformar los corazones, incluido el nuestro. ¿Cómo practicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, comienza orando por aquellos que te lastimaron. Puede parecer difícil al principio, pero pídele a Dios que llene tu corazón de compasión. En segundo lugar, haz actos de bondad. A veces una palabra de aliento o un gesto inesperado de generosidad pueden derribar barreras y sanar heridas. Por último, recuerda que perdonar no es olvidar, sino liberar el poder destructivo del resentimiento.
Una metáfora sencilla que ilustra esta enseñanza es la de un fuego que necesita combustible para continuar. El odio y el resentimiento son como la leña que mantiene encendido el fuego. Cuando elegimos amar y bendecir, eliminamos el combustible, permitiendo que el fuego del dolor se apague y dejando espacio para la paz de Dios. Ahora reflexiona. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar o por quien deberías empezar a orar? Jesús nos invita a dar este paso de fe, confiando en que Él traerá la sanación y la restauración necesarias. Y a medida que pasamos a la siguiente enseñanza, profundicemos en la importancia de ser misericordiosos, principio que nos acerca al corazón de Dios y transforma nuestras relaciones. Prepárate para una reflexión que tocará profundamente tu alma y fortalecerá tu viaje espiritual. Enseñanza 17. Sed misericordiosos con los demás. ¿Qué significa ser verdaderamente misericordioso? Jesús nos enseña que la misericordia va más allá del simple sentimiento de lástima o compasión. Se manifiesta en acciones que reflejan la gracia y el amor de Dios. Ser misericordioso es un llamado a vivir en sintonía con el corazón de Dios, ofreciendo a los demás el mismo perdón y bondad que recibimos de Él. Jesús declaró: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Mateo 5:7. Con estas palabras, Él nos revela que la misericordia no es solo un principio ético, sino una clave para recibir la misericordia divina misma. Al ser misericordiosos, experimentamos la alegría de vivir bajo la gracia de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos nuevas oportunidades. ¿Por qué es tan importante la misericordia? Porque transforma los corazones. Cuando elegimos actuar con misericordia, rompemos ciclos de odio, dolor y juicio. La misericordia nos enseña a ver a las personas como las ve Dios, no por lo que hicieron mal, sino por el potencial de transformación que existe en ellas. Además, ser misericordiosos nos recuerda la misericordia que ya hemos recibido de Dios, reforzando nuestra gratitud y humildad. ¿Cómo practicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, perdona sinceramente. Cuando alguien te falle, elige liberar el perdón en lugar de aferrarte al resentimiento. En segundo lugar, sea generoso en su juicio. En lugar de condenar rápidamente, trate de comprender las circunstancias y ofrecer apoyo. En tercer lugar, ayudar a quienes lo necesitan, ya sea material, emocional o espiritual. La misericordia se manifiesta en actos de bondad, grandes o pequeños, que traen alivio y esperanza a los demás. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de una copa rebosante. Cuando estamos llenos de la misericordia de Dios, esta naturalmente se desborda hacia quienes nos rodean. Cuanto más damos, más recibimos, porque la misericordia no es algo que se agota, sino que se multiplica cuando se comparte. Ahora piensa, ¿hay alguien en tu vida que necesita tu misericordia hoy? Tal vez sea alguien a quien te cuesta perdonar, o una persona que necesita tu comprensión en medio de un fracaso. Jesús nos llama a actuar con bondad y compasión, no solo porque es correcto, sino porque nos transforma en reflejos vivos del amor de Dios. A medida que pasemos a la siguiente enseñanza, exploremos el poder de la fe y la perseverancia en la oración, un principio que puede renovar su esperanza y fortalecer su relación con Dios. Prepárese para una lección que fortalecerá su viaje y le brindará inspiración por tu vida. Enseñanza 18. Pide a Dios con fe y perseverancia. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no fueron escuchadas? Jesús nos enseña que la clave para recibir las bendiciones de Dios es pedir con fe y perseverar incluso cuando las respuestas parezcan demoradas. Esta enseñanza nos desafía a confiar en los tiempos de Dios y a no rendirnos, incluso ante un aparente silencio. Él dijo: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Con esta afirmación,
Jesús nos anima a ser persistentes en nuestra búsqueda de Dios. Nos asegura que ninguna oración es ignorada y que, cuando buscamos sinceramente, encontramos la respuesta divina en el momento y la forma adecuada. ¿Por qué Jesús nos insta a pedir con fe y perseverancia? Porque la oración es más que una lista de peticiones. Es una conexión directa con Dios. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Él tiene el poder y la voluntad de satisfacer nuestras necesidades. Y cuando perseveramos, demostramos que confiamos en su soberanía y su tiempo perfecto. Esta actitud fortalece nuestra fe, enseñándonos a depender enteramente de Él. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, mantén constancia en tus oraciones. Reserva momentos específicos del día para hablar con Dios y abrir tu corazón. Segundo, alinee sus peticiones con la voluntad de Dios. Pídele no solo lo que quieres, sino lo que glorificará su nombre en tu vida. Finalmente, practica la gratitud mientras esperas. Al reconocer las bendiciones ya recibidas, tu fe se fortalece para confiar en lo que está por venir. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de un niño que llama a la puerta de una habitación cerrada. Incluso si no obtiene una respuesta inmediata, sigue llamando porque confía en que alguien está dentro y abrirá la puerta. Este es también el caso de nuestra relación con Dios. A veces la puerta parece cerrada, pero a medida que perseveramos, se abrirá en el momento adecuado, revelando algo mucho más grande de lo que esperábamos. Ahora reflexiona. ¿Hay algo que le has estado pidiendo a Dios, pero estás a punto de rendirte porque aún no llega la respuesta? Jesús nos recuerda que la perseverancia es parte del proceso y que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Si este mensaje te tocó el corazón, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Al hacer esto, ayudas a difundir este mensaje de esperanza y fe a aún más personas, convirtiéndote en un puente para llevar el amor de Dios hacia adelante. Y mientras continuamos el viaje por las enseñanzas de Jesús, prepárate para el siguiente punto, que nos lleva a reflexionar sobre cómo evitar la avaricia y priorizar lo eterno. Será una lección que desafiará nuestros valores y nos llevará a una nueva comprensión de lo que realmente importa en la vida. Vamos juntos. Enseñanza 19. Evita la avaricia y valora lo eterno. ¿Qué define realmente el valor de la vida? Jesús nos advierte contra el peligro de medir nuestro valor y propósito basándose en la acumulación de posesiones materiales. Nos recuerda que la avaricia es una carga que nos aleja de lo que realmente importa y nos impide vivir plenamente. Dijo: «Cuidado con toda codicia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Lucas 12:15. Con esta afirmación, Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no está en los bienes terrenales, sino en nuestra relación con Dios y en la forma de vivir para los demás. Esta enseñanza desafía los estándares mundiales, que a menudo exaltan la acumulación y el consumo como símbolos de éxito. ¿Por qué Jesús nos advierte contra la avaricia? Porque nos aprisiona. Cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas, quedamos atrapados en un ciclo de insatisfacción y deseo incesante de más. Además, la codicia nos distrae de lo que es eterno, desviando nuestra atención de Dios y de las bendiciones que Él ya nos ha dado. El valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en quiénes somos y en quién confiamos. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, reevalúe sus prioridades. Pregúntate si tus decisiones y esfuerzos están alineados con lo que tiene valor eterno. En segundo lugar, practica la gratitud. Al reconocer lo que ya tienes como regalo de Dios, combates la codicia y cultivas el contentamiento. Por último, invierta en las relaciones y en el reino de Dios.
Estos son los tesoros que perduran, a diferencia de los bienes materiales que son temporales. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de un viajero que lleva una maleta llena de cosas innecesarias. Cuanto más se acumula, más difícil se vuelve tu viaje. Esto también es vivir con avaricia. El peso de buscar más de lo que necesitamos nos impide valorar lo que ya tenemos y seguir el camino que Dios nos llama a seguir. Ahora reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que has estado buscando en exceso, olvidando lo verdaderamente importante? Quizás sea hora de entregar esta carga a Dios y confiar en que Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. A medida que continuamos nuestro viaje, prepárese para explorar la siguiente enseñanza, que nos desafía a enfrentar el apego a las riquezas y encontrar la libertad poniendo a Dios en primer lugar. Esta reflexión promete iluminar tu corazón y traer nuevas perspectivas a tu viaje espiritual. Vamos, avancemos juntos. Enseñanza 20. Cuidado con el apego a las riquezas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús advirtió tanto sobre los peligros del apego a las riquezas? Sabía que el corazón humano puede fácilmente quedar dominado por el deseo de acumular bienes materiales, convirtiéndose en esclavo de lo que tiene. Esta advertencia no se trata de poseer riquezas, sino de la relación que tenemos con ellas. Jesús dijo, «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios». Mateo 19:24. Con esta metáfora nos enseña que el apego excesivo a las riquezas puede crear barreras espirituales difíciles de superar. Cuando ponemos el dinero y las posesiones materiales por encima de Dios, corremos el riesgo de perdernos el propósito eterno que Él ha preparado para nosotros. ¿Por qué Jesús dio esta advertencia? Porque Él entiende que el apego a las riquezas puede cegar nuestro corazón ante lo que realmente importa. Centrarse en lo material nos separa de Dios, de las personas e incluso de nuestra propia paz interior. Además, la búsqueda incesante de posesiones puede llevarnos a decisiones que contradicen los principios de amor y compasión que Jesús nos enseñó. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? Primero, analiza tu corazón. Pregúntese si las riquezas han ocupado un lugar más importante en su vida del que deberían. En segundo lugar, practique la generosidad. Compartir lo que tienes no solo ayuda a los demás, sino que también fortalece tu relación con Dios. Por último, confíe en Dios como su proveedor. Recuerda que todo lo que tenemos proviene de Él, y Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades. Una metáfora que puede ayudarnos a comprender esta enseñanza es la de un puñado de arena. Cuanto más apretamos la arena, más se escapa entre nuestros dedos. Lo mismo ocurre con las riquezas. Cuando intentamos aferrarnos a ellas con fuerza, perdemos la esencia de lo que realmente importa. Por otro lado, cuando mantenemos una relación equilibrada y abierta, permitimos que Dios use lo que tenemos para bendecir nuestras vidas y las de los demás. Ahora piensa, ¿hay algo a lo que te has estado aferrando con tanta fuerza que está obstaculizando tu crecimiento espiritual? Tal vez sea hora de dejar de lado ese apego y permitir que Dios ocupe un lugar central en tu vida. A medida que pasemos a la siguiente enseñanza, exploremos cómo el perdón constante puede traer liberación y restauración, incluso en situaciones difíciles. Prepárate para una reflexión que puede transformar tu visión de las relaciones y la sanación espiritual. Sumerjámonos juntos en esta próxima lección. Enseñanza 21. Perdona siempre, incluso cuando sea difícil. ¿Cuántas veces te has preguntado hasta dónde debe llegar el perdón? Jesús abordó este tema con fuerza, desafiando la limitación humana para perdonar. Nos enseña que el perdón no tiene límites, siendo reflejo directo de la gracia infinita de Dios. Dijo, «No os digo que perdonéis hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Mateo 18:22. Esta declaración de Jesús no se trata solo de números, es un llamado a un estilo de vida basado en la reconciliación y el amor. 70 veces 7 no es un cálculo matemático, sino una metáfora del perdón continuo e incondicional. ¿Por qué Jesús insiste tanto en el perdón? Porque libera. Aferrarse a heridas y resentimientos es como cargar con una pesada carga que nos impide avanzar. El perdón nos permite dejar atrás el pasado, hacer espacio para la curación y vivir en armonía con Dios y los demás. Además, al perdonar seguimos el ejemplo de Dios, quien nos perdona incondicionalmente. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza? Primero, reconoce la necesidad de perdonar. Por muy difícil que sea, empieza por pedirle a Dios la fuerza para dar el primer paso. En segundo lugar, recuerda que perdonar no es justificar el error de otra persona, sino liberarte del peso del dolor. Finalmente, elige perdonar diariamente, incluso si los sentimientos aún no acompañan la decisión. El perdón es un proceso y Dios camina con nosotros en cada paso. Una poderosa metáfora para entender el perdón es la de un hombre que lleva una mochila llena de piedras. Con cada perdón ofrecido, se quita una piedra, lo que hace que tu viaje sea más ligero. Así es nuestra vida. Cuanto más perdonamos, más libres nos volvemos para seguir adelante y experimentar la paz que Dios nos ofrece. Ahora reflexiona. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar hoy? Quizás sea una vieja herida o una ofensa reciente. Recuerda que el perdón no es solo algo que hacemos por los demás, sino también por nosotros mismos. Jesús nos llama a vivir sin rencores, porque sabe que eso nos acerca a su gracia. Y a medida que avanzamos en nuestro viaje de aprendizaje, prepárese para la próxima enseñanza, que nos invita a buscar el reino de Dios por encima de todo. Una reflexión que nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y poner lo eterno en primer lugar. Descubramos juntos más sobre esta llama del transformador. Enseñanza 22. Buscar el reino de Dios por encima de todo. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? Esta pregunta nos lleva al corazón de la enseñanza de Jesús, que nos invita a colocar lo eterno por encima de lo fugaz, la justicia divina por encima de nuestros deseos terrenales. Es un llamado a alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios. Jesús dijo: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Con esta poderosa instrucción, Él nos enseña que cuando damos prioridad a las cosas de Dios, como la fe, la obediencia y el amor, se nos proporcionará todo lo que realmente necesitamos. Esta enseñanza no se trata de renunciar a nuestras necesidades, sino de confiar en que Dios sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. ¿Por qué buscar el reino de Dios? En primer lugar, porque es en Él donde encontramos significado, propósito y verdadera satisfacción. Cuando ponemos las cosas terrenales en primer lugar, nos volvemos esclavos de la ansiedad y la insatisfacción. Pero cuando buscamos a Dios y su reino, nuestras vidas se vuelven más ligeras, porque sabemos que Él tiene el control y suplirá todas nuestras necesidades. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza? Primero, dedica tiempo diariamente a conectarte con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Es en estos momentos que Él nos revela su voluntad. Segundo, prioriza lo que glorifica a Dios en tus decisiones. Pregúntese, ¿esta elección refleja los valores del reino? Por último, vivan con corazón generoso, ayudando a los demás y contribuyendo a la expansión del reino de Dios en la tierra. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un granjero. Sabe que, para obtener una buena cosecha, necesita priorizar la siembra y el cuidado de la tierra antes de pensar en los frutos. Esta es también nuestra vida. Al invertir en el reino de Dios, garantizamos una cosecha abundante que no se limita a este mundo. Piensa ahora,
¿Qué ha ocupado el primer lugar en tu vida? Quizás sea trabajo, preocupaciones económicas o incluso proyectos personales. Jesús nos llama a reorganizar nuestras prioridades, poniendo a Dios en el centro y confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos. Mientras continuamos, exploremos cómo la humildad puede ayudarnos a vivir una vida en sintonía con el reino de Dios. Prepárate para una reflexión que traerá enseñanzas profundas y prácticas a tu camino de fe. Profundicemos juntos en esta próxima lección transformadora Madora. Enseñanza 23. Evita el orgullo. Vive con humildad. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que significa la verdadera humildad? Jesús, en su sabiduría, nos advirtió sobre los peligros del orgullo y nos mostró que la verdadera grandeza está en vivir con un corazón humilde y sumiso a la voluntad de Dios. Él dijo, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Esta enseñanza es una invitación a abandonar el orgullo y la necesidad de elevarnos por encima de los demás, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. La humildad no significa pensar menos en nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos, permitiendo que Dios esté en el centro de nuestras vidas. ¿Por qué es tan esencial la humildad? Porque refleja el carácter de Cristo. Jesús, aunque era Dios, eligió nacer en un pesebre, vivir entre los humildes y dar su vida por amor a todos. Él es el mayor ejemplo de que la humildad nos acerca a Dios y nos hace sensibles a las necesidades de los demás. El orgullo, por otro lado, nos separa de Dios y de las personas, creando un muro de orgullo y autosuficiencia. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, reconoce que todo lo que tienes es un regalo de Dios. Esto incluye sus talentos, recursos y logros. La gratitud es una herramienta poderosa contra el orgullo. En segundo lugar, valore a los demás. Tratar a todas las personas con respeto y consideración, independientemente de su posición o condición. Por último, esté dispuesto a servir. Busque oportunidades para ayudar sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesús. Una metáfora que ilustra la importancia de la humildad es la del río que desemboca en los valles bajos. A medida que las aguas descienden, traen vida y nutren todo lo que las rodea. Esta es también la vida de quien elige la humildad. Rebajándose, se convierte en canal de bendiciones para los demás y reflejo de la gracia de Dios. Ahora reflexiona. ¿Hay áreas en tu vida donde el orgullo puede estar impidiéndote crecer espiritualmente? Tal vez sea hora de entregarle esto a Dios y permitirle que moldee su corazón para vivir con humildad y dependencia de Él. Mientras continuamos, profundicemos en la siguiente enseñanza, que nos desafía a vivir con fe inquebrantable, incluso ante las situaciones más difíciles. Prepárese para descubrir cómo la fe puede convertir lo imposible en realidad. Emprendamos este viaje de aprendizaje y trabajo juntos. Formación. Enseñanza 24. Tened fe, incluso en situaciones imposibles. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía estar en tu contra y la única salida era confiar en algo más grande? Jesús nos dejó una poderosa enseñanza sobre la fe, afirmando que, incluso en momentos de total imposibilidad, la verdadera fe puede mover montañas. Él dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se moverá. Mateo 17:20. Aquí Jesús nos muestra que lo que importa no es el tamaño de la fe, sino su autenticidad. Una pequeña semilla de fe, cuando es genuina, tiene el poder de lograr lo imposible, porque está arraigada en la confianza en Dios, que es todopoderoso. ¿Por qué Jesús usó el ejemplo de la semilla de mostaza? Porque, a pesar de ser una de las semillas más pequeñas, crece hasta convertirse en una de las plantas más grandes. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Alimentada por la oración,
la palabra de Dios y la práctica de la obediencia, se vuelve capaz de superar los desafíos más difíciles. Fe no significa ausencia de dudas o miedo, sino más bien la elección de confiar en Dios, incluso cuando la lógica humana dice que no hay esperanza. Es lo que nos sostiene en las tormentas y nos da fuerzas para caminar, incluso cuando el camino parece oscuro. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Primero, reconocer que la fe es como un músculo que necesita ser ejercitado. Comienza con pequeños actos de confianza en Dios, entregándole tus preocupaciones. Segundo, alimenta tu fe con la palabra. Lee las promesas de Dios en la Biblia y recuerda que Él es fiel para cumplirlas. Por último, mantenga un corazón agradecido. Incluso en situaciones difíciles, agradece lo que Dios ya ha hecho por ti. La gratitud es un poderoso combustible para la fe. Una historia inspiradora que refleja esta enseñanza es la de Pedro, quien caminó sobre el agua cuando respondió al llamado de Jesús. Mientras sus ojos estaban fijos en Cristo, desafió las leyes de la física y caminó sobre el mar. Pero cuando empezó a mirar el viento y las olas, se hundió. Esta historia nos enseña que la fe nos mantiene firmes, pero debemos mantener nuestro enfoque en Dios, no en las dificultades. Ahora piensa, ¿cuál es la montaña de tu vida que parece imposible de mover? Podría ser un problema familiar, una dificultad financiera o una batalla emocional. Jesús nos invita a entregarle todo esto y confiar en que, con fe, podremos superar cualquier obstáculo. Y antes de pasar a la siguiente enseñanza, ¿qué tal si aprovechamos este momento para darle me gusta a este video y suscribirnos al canal? De esta manera nos ayudas a compartir el mensaje de Dios con más personas. Recuerda, al hacer esto, te conviertes en el instrumento de Dios para bendecir vidas. Nuestra próxima enseñanza traerá otra poderosa reflexión sobre la obediencia a los mandamientos de Dios y cómo el amor es el hilo conductor de todo. Vayamos juntos en este camino de fe y aprendizaje. Enseñanza 25. Guardar los mandamientos de Dios con amor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa amar verdaderamente a Dios? Jesús nos da una respuesta clara. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Este versículo no solo nos desafía a vivir una vida de obediencia, sino que también nos recuerda que el amor a Dios no es solo una emoción o una palabra, sino un compromiso que se refleja en nuestras acciones diarias. El llamado a guardar con amor los mandamientos de Dios no tiene que ver con el legalismo o el frío seguimiento de reglas. Más bien, es una invitación a una relación íntima con el Creador, donde nuestros corazones desean agradarle, no por miedo u obligación, sino por gratitud y devoción. Cuando obedecemos a Dios, demostramos que reconocemos su autoridad, confiamos en su sabiduría y deseamos honrarlo con nuestras vidas. ¿Por qué Jesús destacó el amor como fundamento de la obediencia? Porque el amor transforma nuestras acciones. Cuando amamos genuinamente, obedecer deja de ser una carga y se convierte en un gozo. Esto nos conecta con el mandamiento más grande, revelado en Mateo 22, 37, 39. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos dos mandamientos son la esencia de toda la ley. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero comience por buscar conocer los mandamientos de Dios a través de la Biblia. Lee con el corazón abierto y pide al Espíritu Santo que te revele cómo aplicarlos en tu vida. En segundo lugar, analice sus elecciones y pregúntese, ¿estoy viviendo de una manera que refleje mi amor por Dios? Por último, practica pequeños actos de obediencia diaria, como decir la verdad, tratar a los demás con bondad y buscar la justicia, siempre con el corazón enfocado en agradar al Señor. Una ilustración inspiradora proviene de la parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28, 31.
Jesús habla de un padre que pide a dos hijos que trabajen en la viña. Uno de ellos dice que no irá, pero luego se arrepiente y obedece. El otro dice que irá, pero no cumple su palabra. Esto nos enseña que obedecer a Dios es más que hablar de lo que haremos. Es actuar según su voluntad. Piensa ahora, hay áreas en tu vida donde se puede fortalecer la obediencia a los mandamientos de Dios. Recuerda que cada paso hacia la obediencia es una demostración de tu amor por Él. Pequeños actos de fidelidad pueden traer grandes cambios en tu camino espiritual. Y así cerramos esta enseñanza, pero el siguiente momento es especial. Unamos nuestros corazones en una oración poderosa, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir una vida de obediencia amorosa. Prepárate para un instante de conexión profunda con el Señor, donde palabras sinceras y llenas de fe te abrirán puertas a transformación. Las enseñanzas que hemos explorado hasta ahora revelan algo profundo. Dios siempre está presente en nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor dificultad. Pero pregúntate ahora mismo, ¿qué llevas hoy que necesita ser entregado a Dios? ¿Hay algo que pesa sobre tus hombros? Es tiempo de dejar estas cargas a los pies del Señor. Como Jesús nos invita en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Estas palabras nos recuerdan que no necesitamos caminar solos, porque el Padre Celestial está dispuesto a aliviarnos y guiarnos con amor y cuidado. Ahora te invito a abrir tu corazón y conectarte con Dios a través de la oración. Oremos juntos, entregando nuestras preocupaciones, desafíos y sueños al Señor, confiando en que Él tiene el poder de transformar todas las situaciones. Es un momento de fe, entrega y esperanza, donde podemos unirnos espiritualmente, seguros de que Dios está escuchando y actuando a nuestro favor. Si lo sientes en tu corazón, comparte tu intención o una petición en los comentarios, confiando que estaremos todos juntos en oración. Unámonos y entreguemos todo al Señor. Amado Señor, en este momento de oración, venimos ante ti con el corazón lleno de gratitud y fe. Tu palabra nos guía y nos da esperanza, iluminando nuestros caminos incluso en los días más difíciles. Hoy, al reflexionar sobre las enseñanzas que hemos recibido, recordamos tu infinito amor y cuidado por nosotros, que nunca falla, incluso cuando no entendemos tus planes. Gracias, Padre, por cada lección que aprendemos. Te damos gracias por tu gracia que nos alcanza, por tu verdad que nos libera y por tu amor que nos sostiene en todas las situaciones. Gracias por permitirnos estar aquí, compartiendo reflexiones y acercándonos a ti. Eres un Dios bueno que nos da fuerzas y renueva nuestra fe cada día. En este momento clamamos por tu fuerza y sabiduría. Nos enseña a aplicar todo lo que aprendemos en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti en cada decisión que tomemos, a permanecer firmes incluso cuando surjan dudas y a ser testigos vivos de tu amor y tu bondad. Que seamos luz en la vida de quienes nos rodean, reflejando tu gloria en todo lo que hacemos. Señor, también te pedimos por las necesidades de quienes oran con nosotros ahora. A aquellos que enfrentan dolor y desafíos, les pedimos que sientan tu consuelo y tu paz. Por aquellos que están enfermos, clamamos por sanación y renovación. Para las familias que necesitan unidad, te pedimos que tu amor restablezca las relaciones. Para aquellos que enfrentan dificultades financieras o emocionales, oramos por provisión y consuelo. Señor, responde cada petición que en este momento se está haciendo, porque tú conoces las necesidades de cada corazón. Invitamos ahora a cada uno a poner en tus manos sus inquietudes y sueños, confiando en tu perfecto cuidado. Señor, recibimos tu plan para nuestras vidas con fe, creyendo que todo está bajo tu control y que tu voluntad es siempre la mejor. Incluso cuando no entendemos tus caminos, confiamos en que tu amor nunca falla y que eres fiel en cumplir tus promesas.
Padre, cerramos esta oración con esperanza y confianza. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que seamos fortalecidos en la fe y llenos de tu alegría, listos para enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Oramos en el santo nombre de Jesús, confiando en que tú estás con nosotros en todo momentos. Amén. Las enseñanzas sobre las que reflexionamos hoy son una verdadera invitación a vivir de una manera más conectada con los propósitos de Dios. Cada principio compartido es una oportunidad de transformación, un recordatorio de que cuando seguimos los caminos del Señor, nuestra vida se vuelve más plena y significativa. Piensa ahora, ¿qué parte de este contenido te tocó más el corazón? ¿Qué cambio puedes empezar a hacer hoy para vivir con más fe, amor y esperanza? Jesús nos llama a confiar plenamente en su dirección, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. Si este mensaje ha bendecido tu vida, asegúrate de apoyarnos. Haz clic en el botón Me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Además, queremos conocerte mejor. Escribe aquí en los comentarios qué ciudad estás viendo y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de tu historia o algo que estés enfrentando. Estamos aquí para orar por ustedes y crear juntos una verdadera cadena de fe y esperanza. Tu participación es fundamental, ya que cada comentario es una oportunidad de unidad y fortalecimiento espiritual. Y no te detengas aquí. Hay mucho más contenido especial esperándote. En el primer comentario fijado, encontrarás una lista de reproducción con mensajes inspiradores que seguirán fortaleciendo tu fe. Mire los otros videos y descubra cómo las enseñanzas de Jesús pueden impactar aún más su viaje. Nuestro propósito es caminar contigo, ayudándote a crecer en la fe y encontrar dirección en cada área de tu vida. Que Dios bendiga ricamente tu vida, renovando tus fuerzas y llenando de paz tu corazón. Recuerde, con Cristo nunca estamos solos. Él convierte nuestras dificultades en oportunidades y nuestras dudas en certezas. Confía en que cada paso dado en fe nos acerca a la victoria y al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Hasta el próximo video, y que la presencia del Señor esté siempre con ustedes y tu familia.